Entonces la sesión anterior estuvimos resolviendo ejercicios, ejemplos de sumas de Riemann. Habíamos hecho una suma por la izquierda, una suma por la derecha, una suma superior. Entonces nos faltan por revisar dos tipos de sumas. Vamos a hacer ahorita una suma inferior usando la función coseno de x en el intervalo de menos pi a pi. Ok, entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues escribir la expresión para esta suma, ¿no? Es una suma que va desde i igual a 1 hasta 5, porque la n en este caso es 5, de la función evaluada en xy asterisco por una delta x, donde esta xy asterisco es el punto donde la función tiene un mínimo en el intervalo que va de xy menos 1 a xy. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo de cómo es esta función, que pues ya la deben de conocer de los temas de trigonometría que vieron en cálculo diferencial. La función coseno es una función que empieza en 1, en pi medios vale 0, y luego en pi vale menos 1, y luego otra vez vale 0, y luego otra vez vale 1. ¿Sí? Hace algo de este estilo. Pero a nosotros solamente nos interesa el intervalo que va desde 0 a pi. Ok, es esta región de aquí nada más. Entonces el área que estamos buscando pues es un área positiva más un área negativa. Ok, entonces este intervalo de 0 a pi lo estamos dividiendo en... no, perdón, vamos a buscar el intervalo de menos pi a pi. Entonces aquí hice un dibujo que no corresponde porque empieza desde antes. Aquí está el 0, aquí está 1, menos 1, pi medios y pi, menos pi medios, menos pi. Entonces vemos que empieza en 1, baja hasta 0 y luego pasa a menos 1, y del otro lado hace lo mismo, baja hasta 0 y luego pasa a menos 1, y el intervalo que nos interesa analizar es este de aquí, entre menos pi y pi. Ok, y el área que buscamos pues es esta de aquí, la verde. Entonces este intervalo de menos pi a pi lo vamos a tener que dividir en 5 partes. Delta x es lo primero que tenemos que calcular. Era b menos a entre n. Por lo tanto, en este caso, delta x va a valer pi menos pi entre n, que es 5. Entonces, delta x es igual a 2pi entre 5. Entonces, ¿cómo va a ser la partición? Quedamos que los puntos en los que este intervalo se va a dividir, a lo mejor por aquí está. Recuerden que empezamos en x0, luego el primer punto es x1, por aquí va a estar x2, por aquí va a estar x3,
x4 y x5. Estos puntos desde x0 hasta x5 son puntos que vamos a localizar en la recta, en el eje de las x, y que nos van a indicar cómo se está dividiendo este intervalo desde menos pi a pi. Entonces cualquiera de estos puntos pues lo pueden encontrar, lo pueden calcular usando esta expresión que dice el iésimo punto podría ser a lo mejor este o este, el que sea, va a ser igual a lo que vale x0 más y veces la delta x. Entonces la x0 pues es lo que vale la x0, que es menos pi, más y veces delta x. Como la y en este caso es 0, entonces esto es un 0, esto es igual a menos pi. La x1 va a ser igual a menos pi, más, cuando y es igual a 1, aparece una vez la delta x, que es 2pi sobre 5. Y esto es igual a menos 3pi sobre 5. x2 va a ser igual a menos pi más 2 veces la delta x, y esto va a ser menos pi sobre 5, me parece. Sí. x3 va a ser menos pi más 3 veces 2pi sobre 5, que es igual a pi sobre Profe, 5. ¿Sí, la dime? x1 porque es menos 3 pi sobre 5, ¿no sería pi sobre 5? A ver, vamos a revisar. La x1 sería menos pi más 2pi sobre 5. Voy a escribir esto como menos 5pi sobre 5 más 2pi sobre 5, ¿sí? Para que estos dos números tengan el mismo denominador, que es el 5. Entonces esto es igual a menos 5pi más 2pi entre 5. Entonces 2 menos 5 es igual a menos 3pi sobre 5. ¿Sí está bien? Sí. Ok. Sí, hay que hacer las cosas con cuidado, porque luego se pueden equivocar y no se dan cuenta de su error. x4 va a ser menos pi más 4 sobre 2pi sobre 5. Esto es igual a 3pi sobre 5, y pues x5 va a ser igual a pi. ¿Sí? Entonces estos valores que tenemos aquí a la derecha, este y este, son los puntos en la recta que me dividen la figura que me dividen el área bajo la curva. ¿Ok? Y son estos los que voy a usar para el cálculo de esta suma de Riemann. Entonces, déjenme borrar esto y continuar con el cálculo. Entonces vamos a ver, queremos encontrar la suma de Riemann, la suma inferior de la suma desde i igual a 1 hasta 5 de la función evaluada en el mínimo. Ok, a ver, va a ser coseno evaluada en x y asterisco por 2pi sobre 5. Voy a tener que hacer el dibujo otra vez. Quedamos que era como algo así. Aquí está menos pi y acá está pi, y la función hacía algo de este estilo. Okay.
Entonces en el primer intervalo, que es el primer intervalo, ¿en dónde alcanza la función su mínimo? Recuerden que es una suma inferior, entonces estamos buscando el mínimo de la función en el primer intervalo. Y viendo la figura, ustedes se pueden dar cuenta que está en el extremo izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el x0 asterisco, esta de aquí que estamos buscando, el x0 asterisco, va a ser menos pi. Voy por acá, x0 asterisco, no, perdón, x1 asterisco es menos pi. En el intervalo número 2, la función de nueva cuenta tiene su mínimo en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, x2 asterisco es igual a, este punto es menos 3pi sobre 5. ¿Okay? En el intervalo número 3, ¿dónde alcanza la función su mínimo? ¿Quién me puede decir? Pues va a ser en este punto de la izquierda, ¿verdad? Porque en 0 tiene su máximo y luego vuelve a bajar. De hecho, también alcanza su mínimo en el extremo de la derecha, tanto en menos pi sobre 5 como en pi sobre 5. La función va a tener el mínimo de ese intervalo, solo que estos dos puntos van a estar a la misma altura. Con un dibujo bien hecho se nota mejor. Entonces el mínimo está en menos pi sobre 5. El x4 asterisco va a ser el mínimo de la función en el intervalo número 3 es este, intervalo número 4 es este de aquí, y la función alcanza su mínimo en este punto de la derecha, que es la x4 que había puesto aquí. Entonces es igual a 3pi sobre 5. Y en el último intervalo, pues la x5 asterisco alcanza su mínimo en el extremo de la derecha, que es pi. ¿Ok? Entonces ya tengo los puntos que voy a usar para calcular esta suma. ¿Tienen preguntas? ¿No? No, profesor. O sea, en este ejemplo me parece que ya quedó, un poco más claro por qué es importante de repente hacer una gráfica, ¿no? Porque les va a permitir darse cuenta rápidamente si se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces, sin necesidad de estar haciendo los cálculos que aprendieron en el curso anterior, de estar encontrando las derivadas y localizando los máximos o mínimos de la función. ¿Sí? Aquí nada más estamos usando la imagen, bueno, la gráfica de la función, para decidir cuál es el punto que vamos a usar para esta suma de acá. Entonces tenemos que esta va a ser una suma de 5 términos, ¿sí? Y todos tienen en común el 2pi sobre 5, que va a ser multiplicada por la x1 asterisco, que es coseno en menos pi, luego más 2pi sobre 5, que se multiplica por coseno de menos 3pi sobre 5, más 2pi sobre 5 multiplicado por coseno de menos pi sobre 5, va a ser igual a más
2pi sobre 5 que multiplica coseno de 3pi sobre 5 más 2pi sobre 5 que multiplica coseno de pi. ¿Sí está bien esto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces déjenme borrar acá arriba. Por favor, si alguien puede ir calculando esto de aquí, ¿me puede decir cuánto valen esos números? Más coseno. Aquí estoy factorizando el 2pi sobre 5 porque es un número que aparece en cada uno de los términos, ¿sí? Entonces puedo escribir esta expresión como lo estoy haciendo acá arriba. Maestro, seguimos usando radianes para estas fórmulas, ¿verdad? Sí, estos números que aparecen aquí son radianes. Ok. Sí, usualmente en matemáticas se usan más los radianes que los grados. Y aquí se cierra el paréntesis. S5 va a ser igual a 2pi sobre 5. Coseno de menos pi, ¿cuánto vale? Pues es menos 1, ¿verdad? Más el coseno menos 3pi sobre 5. ¿Esto cuánto va a valer? Menos 0.99. Entonces, menos 0.99. Ok. Coseno de menos pi quintos. ¿Quién me dice? Sería 0.8090. 0.8090. Este ya es positivo. Ajá. Y coseno de 3pi sobre 5. ¿Quién me dice? Pues esta es una función par, ¿verdad? Entonces el signo no cambia el resultado. Entonces va a ser menos 0.99. ¿Sí? Y coseno de pi, pues vale menos 1. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer esta suma. Seno de 5 igual a 2pi sobre 5. Va a ser menos 1 y menos 1 son menos 2. Menos 0.99 menos 0.99 son... Profe, ¿Sí, dime? el Maestra, eso 0.99 se es lo dieron en grados, es 0.30. Ah, ok. Sí, bueno, a mí me salió igual menos 0.30. Menos 0.30. Ajá, en coseno de menos 3pi entre 5. Sí. Menos 0.30. Ok. Gracias. Entonces, menos 0.30 menos 0.30 son menos 0.60 más 0.8090. Ok. Entonces son... Esto es igual a 2pi sobre 5. Este menos este son 0.2090. No positivo. Luego menos 2. Esto me va a dar igual a 2pi sobre 5. Ok, entonces menos 1.7910. Ahí está, porque voy a hacer las cosas rápido.
Y este es el resultado, ¿sí? Este número de aquí es el resultado que estamos buscando, la S5. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? No, profesor. Yo tengo una duda, maestro. Entonces, para tomar X y asterisco, ¿vamos a tomar los puntos mínimos? Sí, porque esa es la definición de este tipo de suma. Como es una suma inferior, tienen que estar buscando el punto donde la función alcanza su mínimo en cada uno de los intervalos. La función coseno hace algo de este estilo, y los intervalos que estábamos usando eran de este estilo. Estos son los intervalos de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí hasta acá. Este primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Lo primero que hice fue encontrar la partición. La partición nada más me dice cuánto vale este punto de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, este de aquí. Que estos fueron la X0, X1, X2, etcétera, hasta la X5. Estos fueron los puntos que localicé primero. Después tienen que seleccionar un punto, los XY asterisco, que son los que aparecen dentro de la expresión de la suma. Es igual a la suma desde i igual a 1 hasta 5 de f evaluada en xy asterisco por la delta x. El segundo paso fue encontrar estas xy asterisco, que en principio no tienen por qué ser exactamente estas de acá. Podrían haber sido otros números que no corresponden a ninguno de estos, pero en este caso sí van a resultar ser alguno de estos puntos. Entonces la xy asterisco es el punto en el que la función va a alcanzar su mínimo en cada uno de los intervalos. En el primer intervalo la función tiene su mínimo en este punto de la izquierda, ¿verdad? Este punto de aquí es la x1, la x1 asterisco. Voy por aquí, x1 asterisco es este de acá. En el segundo intervalo la función va a tener su mínimo en este punto de aquí, entonces se va a hacer la x2 asterisco. En el tercer intervalo la función alcanza su mínimo en estos dos puntos de aquí, aquí y aquí. Se supone que es una función par, entonces estos dos puntos deben de estar a la misma altura, y el valor que toma la función en estos dos puntos es x3 asterisco. Pueden usar este de aquí o este de acá, les va a dar el mismo resultado. Eso lo pueden comprobar. Por ejemplo, si calculan coseno, este punto de aquí es menos pi quintos, ¿sí, verdad? Y este de acá es pi quintos, y se van a dar cuenta que coseno de menos pi quintos pues es igual a coseno de pi quintos, porque la función coseno es una función par. Una función par quiere decir que no importa el signo que tienen aquí adentro, siempre y cuando, en el caso en el que estén evaluados por la misma cantidad pero con signo diferente, les va a dar el mismo número. En el intervalo número 4 la función alcanza su mínimo en este punto de aquí, entonces esa sería la x4 asterisco. Y ya en el último intervalo la función alcanza su mínimo en el punto de la derecha, que es este de acá, y esa va a ser la x5 asterisco. Entonces, si se fijan, después de calcular la partición, cómo va a estar dividida la recta,
En este caso, que se trata de una función, digo, de una suma inferior, es decir, que tienen que localizar el punto mínimo de la función en cada uno de los intervalos, tienen que encontrar estas x3, x4, x5, todas estas x de acá, asterisco, porque esas son las que van a estar apareciendo dentro de la función, es decir, van a estar evaluando la función en cada uno de estos puntos, y esos son los términos que van a componer esta suma. ¿Se quedó más claro? ¿Alguien tiene Sí, maestro. alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ok, entonces falta un último ejemplo en este tema de las sumas de Riemann que no hemos hecho hasta ahorita, y es el de las sumas con puntos medios. Ya hicimos con sumas por la izquierda, sumas por suma por la derecha, la suma inferior, la suma superior. Nos falta hacer uno con puntos medios. Vamos a calcular para la función f de x igual a un polinomio, que es x cuadrado más x, en el intervalo que va de 0 a 8. ¿Sí? Entonces hay que encontrar esta suma. Entonces esta suma va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta 4 de f evaluada en x y asterisco por delta x. Entonces lo primero que encontramos pues es la delta x. La delta x es b menos a entre n, que en este caso es 8 menos 0 entre n, que es 4. Entonces tenemos una delta x de 2. ¿Okay? Entonces con esta delta x vamos a encontrar la partición. Es x0 más y veces delta x. Entonces la primera x0 pues va a ser el 0. La siguiente es 0 más delta x, que es 2, entonces esto es igual a 2. La siguiente es 0 más 2 por 2, entonces esto es 4. 0 más 3 por 2, que esto es 6. Y el último punto es 8, como era de esperarse. ¿Sí? ¿Está claro lo que está haciendo? En este caso no voy a hacer el dibujo de la función porque en realidad no lo voy a necesitar. ¿Sí? Porque aquí no necesito ver si la función alcanza un máximo o un mínimo, porque el criterio aquí que se usa para esta suma es que la x y asterisco es el punto medio. Recuerden que el punto medio lo calculaban tomando x y más x y menos 1 y dividiéndolo entre 2. Quiere decir que nada más necesito esta información que tengo acá, la información de la derecha, para encontrar esta x y asterisco. Entonces con esta fórmula voy a calcular el x1 asterisco, que me dice es igual a x1 más x0 entre 2. ¿Y esto cuánto vale? La x0 vale, bueno, la x1 vale 2 y la x0 vale 0 entre 2. Entonces esto es igual a 1. La x2 asterisco es igual a la x2 más la x1 entre 2. Esto es igual a 4 más 2 entre 2 es igual a 3. X3 asterisco es igual a x3 más x2 entre 2 es igual a 6 más 4 entre 2, que es igual a 5. Voy a poner acá los otros. X4 asterisco es igual a x4
más x3 entre 2, que es igual a 8 más 6 entre 2. Entonces x4 asterisco es igual a 7. Ok, entonces estos de acá son los que voy a usar para la suma, ¿sí? Es esta x y asterisco. Voy a evaluar la función en cada uno de estos puntos. Entonces, déjenme borrar aquí. La delta x es 2. Aquí delta x es igual a 2. Entonces m4 es igual a la suma de la función evaluada en x1 asterisco por 2 más la función evaluada en x2 asterisco por 2 más la función en x3 asterisco por 2 más la función evaluada en x4 asterisco por 2. ¿Okay? Voy a poner aquí cuánto valen, es 1, 3, 5, 7. Entonces la función es x cuadrada más x. Entonces m4 va a ser bueno, voy a hacer una lista de la función evaluándola en cada uno de estos puntos. X y asterisco va a ser igual a 1, 1 al cuadrado más 1, esto es 2. La función evaluada en x2 asterisco es igual a 3 al cuadrado más 3, esto es igual a 12. Esto va a ser 5 al cuadrado más 5, esto es igual a 30. Esto es igual a 7 al cuadrado más 7, que es igual a 56. ¿Sí estoy bien? ¿Están bien estos 4 números? Me parece que sí, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Entonces estos son los que van a sustituir aquí. En lugar de poner la fx1 asterisco, pues ahora pongo el 2, que está multiplicado por 2, más el resultado de la fx2 asterisco, que es 12, multiplicado por 2, más 30, multiplicado por 2, más 56, multiplicado por 2. ¿Ok? Entonces ya nomás pues hacemos la suma. Esto es 4 más 24 más 60 más 112. Es 2 más 4 son 6, más 4 son 10, se lleva 1, más 1 son 2, más 6 son 8, más 2 son 10. Entonces esto es 100. ¿Sí está bien? Son 200. Ah, sí, perdón, son 200. Sí me faltó este uno de aquí. Listo. No, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, sí es. Ok, 200. Y este es el resultado. Este es el resultado. Esta es la aproximación usando el punto medio. Se podrían haber ahorrado pasos si observan lo siguiente. Sea cual sea la forma que tenga la función, no sé exactamente cómo va. Lo voy a poner así nada más. Tenemos una partición que iba desde 0 hasta 8 y estaba dividida en 4 partes. Habíamos quedado que la partición era 0, 2, 4, 6.
esta es mi partición. Y como es una aproximación usando puntos medios, quiere decir que el punto que van a usar para calcular la altura de los rectángulos con los que van a aproximar el área bajo esta curva es el punto que está justo a la mitad de cada uno de estos intervalos. Eso es el punto medio. Nada más fijarse en el punto que está a la mitad. Y si se fijan, ese punto era 1, 3, 5, 7. Entonces con este punto que está a la mitad dibujan la altura del rectángulo que van a usar para estimar las áreas. ¿Sí? Entonces esta área verde es la aproximación con puntos medios. ¿Sí? La suma de estas cuatro áreas es este número de acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, me parece que pues las más complicadas de los ejemplos que hicimos de las 5 tipos de sumas de Riemann, me parece que pues las más fáciles son las sumas por la izquierda, las sumas por la derecha y esta de puntos medios, ¿verdad? Yo creo que la más fácil de todas es las primeras dos, las sumas por la izquierda y la suma por la derecha. ¿Sí? Estas son, me parece que las más fáciles. ¿Cuál les conviene usar? Pues eso ya depende de la función en particular y de cómo lo quieran hacer, cuál se les facilite más. En algunos casos, en algunos ejercicios, les va a pedir que lo hagan de determinada forma, entonces lo van a tener que hacer de esa forma.